Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a VPrepper y vamos a finalizar con el programa de seguridad. ¿Qué hacer ante? Bien, en el anterior programa os dije que hablaría sobre la delincuencia actual en España y hacia dónde nos podemos dirigir. Entonces vamos con ello. Antes de meternos de lleno con el tema central, tengo que hablar un poco sobre algunos aspectos. Para poder hablar de esto, tengo que hablar de una manera clara y objetiva, ¿vale? De manera sincera. Para ello, aunque ya lo sabréis, todos los políticos mienten más que hablan. Son los mismos perros con distintos collares. ¿Y por qué hablo de esto? Porque los políticos son el mayor problema, por no decir el problema principal, en cuanto a la seguridad en este país se refiere. Y ya no solamente hablo de los políticos españoles, hablo de los políticos en general, de la Unión Europea y del mundo entero. Nos hemos dirigido hacia una sociedad garantista, progresista y apoyardada, ¿vale? Vamos a decirlo claramente, apoyardada. Y por ciertos intereses oscuros que tienen estos políticos y sobre todo las empresas y corporaciones externas, que son los que realmente dominan un país, nos han envuelto en un sistema ingobernable y en una situación social alarmante, precaria y totalmente insegura. Bien, los políticos de turno, los presidentes de gobierno, el gobierno en general, al fin y al cabo son unos títeres. Quien controla el mundo, por así decirlo, son las élites financieras, ¿vale? Y vas a pensar, joder, ¿y este tío de qué está hablando? ¿Este es un conspiranoico o algo? Nada más lejos de la verdad. Esto podéis buscarlo vosotros mismos, podéis hacer una pequeña investigación y vais a ver que las deudas externas de los países, todos, al fin y al cabo, van a radicar a empresas, organismos que están vinculados a estas familias, ¿vale? Los Rockefeller, los Goldman, los Rothschild, los Morgan, etcétera. Estas familias crearon un imperio hace ya muchas décadas con empresas financieras que han estado, digamos que entre comillas, salvando el culo a ciertos países, ¿de acuerdo? Y por tanto, teniendo el control de esos países, ¿vale? Si alguno investiga, aparece también, por ejemplo, el Club Bilderberg, donde cada año se reúnen. Y digamos que este tipo de gente son los que suelen, suelen decir cómo se va a desarrollar el mundo para los próximos años. ¿De acuerdo? Esto podéis hacer indagaciones vosotros mismos y os vais a sorprender, si aún no conocíais este tema, de cómo está realmente formado el planeta, ¿vale? Entonces, como veis, en la pirámide, en la cúspide, están estas élites y abajo del todo, antes de llegar a los ciudadanos de a pie, están los gobiernos y los dirigentes políticos. Por tanto, estos, al fin y al cabo, son títeres. Pero bueno, algo pueden hacer. A su vez, hay que añadir que los medios de comunicación lo único que hacen es manipular, desinformar. Si pensáis que los gobiernos están para ayudar a la gente, que la gente, la sociedad, a través de las elecciones generales, eligen a sus gobernantes para que los gobiernen y esas cosas, estáis muy, pero que muy equivocados. Muy, pero que muy equivocados. ¿De acuerdo? Los medios de desinformación manipulan, desinforman, para mantener a la gente controlada. ¿De acuerdo? Mantienen a la gente controlada, les ponen cortinas de humo, les hacen que se enfoquen en otros puntos de atención, en vez de centrarse en los puntos o en los focos que verdaderamente importan. ¿De acuerdo? Esto es comparable a lo que pasaba en la antigua Roma. Pan y circo. ¿De acuerdo? Al pueblo, cuanto más sumiso esté, más controlado, más controlable es. Y como veis en la imagen, lo refleja todo. ¿Vale? La gente, sobre todo aquí en España, está obsesionada con el puñetero fútbol, que parece que les da de comer, que se manifiestan por cualquier historia con el tema del fútbol o porque salen a ganar
ha ganado su equipo o cualquier mierda de estas y salen decenas o cientos de miles de personas a las calles a celebrarlo. Pero sin embargo, les matan a impuestos, les roban en su cara y no pasa nada. La inseguridad, hay robos con violencia, roban a su hijo, le dan una paliza, violan a su hija, le dan una paliza, bueno, no pasa nada. ¿No? A mí como todavía no me ha pasado, pues no pasa nada. Así va el país, así va el país. Pues los medios manipulan y ligados a ellos están los políticos, que son los que controlan los medios de comunicación. Que también podéis investigar un poquito y vais a ver que al fin y al cabo quien controla esos medios de comunicación son gente afines a ciertas ideologías. ¿De acuerdo? Y los medios manipulan. Por ejemplo, una simple imagen se puede tomar de dos maneras, como estáis viendo en la imagen. ¿Vale? Eso dice todo. En fin, criminalidad en España. ¿Cómo creéis que está? ¿Alta o baja? ¿Mm? ¿Creéis que ha variado mucho? Bien, para los que ya me conozcáis y hayáis visto algunos vídeos, sobre todo de estos últimos de seguridad, ya sabréis cuál es mi opinión y ya sabéis cuál es la respuesta. Y la respuesta es que obviamente está alta y que ha aumentado bastante. ¿Vale? Estos son noticias recientes. ¿De acuerdo? La criminalidad sigue al alza en España. Todos los delitos registran aumentos. ¿Vale? Los hurtos y los robos representan casi la mitad de la criminalidad convencional. ¿Vale? Todo ha aumentado. Las violaciones aumentaron un 34% en 2022. ¿Vale? Todo está aumentando. En España, concretamente este titular dice que ya tenemos el mayor dato de criminalidad en 10 años y las cárceles están en mínimos. ¿Vale? Yo diría que tenemos el mayor dato de criminalidad en los últimos 20 o 30 años. Bien a gusto. ¿Vale? Aquí tenemos otro reportaje, otro artículo donde las estafas informáticas son las reinas de la cibercriminalidad, ¿vale? Que también ha aumentado bastante. Si de por sí esto ya lo estaba viendo desde que entré en la policía, esto ha ido cada vez más en aumento y en aumento y en aumento y más que va a ir. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la inmigración. Y aquí quiero hacer una puntualización, porque no quiero que se saque de contexto lo que yo vivo, quiero decir. Voy a hablar de manera clara. Y no es hablar de racismo, es hablar de manera objetiva. Bien, aquí en España, desde mi humilde opinión personal y profesional, todo aquel inmigrante que venga aquí a trabajar, a ganarse la vida honradamente, será bienvenido y es bienvenido, ¿de acuerdo? Y se les dará las ayudas que correspondan, ¿de acuerdo? Pero, por desgracia, la mayor parte de la inmigración que viene aquí a España, y me da igual de los países que procedan, pero que ahora hablaré un poquito sobre ello, la mayor parte de esta inmigración, directa o indirectamente, termina delinquiendo, ¿vale? Y si no, fijaros en las siguientes imágenes que voy a poner después. Además, como podéis observar en vuestras ciudades, en vuestros barrios más antiguos o degradados, entre comillas, por así decirlo, ¿vale? ¿Os habéis dado cuenta en los últimos, no sé, 15 años, 20 años, que han empezado a llegar inmigrantes a la zona? ¿Mm? A esos barrios que son viejos y que los pisos pues están tirados de precio. ¿Vale? ¿Cómo se ha visto esos barrios? ¿Eh? A que se han degradado. A que se han degradado bastante, además. Porque yo lo he visto. Y en las ciudades en las que he estado, lo he visto. Y en mi ciudad natal también lo he visto. Cómo esta gentuza, y ya no me refiero solo a los inmigrantes, sino a la gente, a los delincuentes, a la chusma, lo ha degradado. Sobre todo los inmigrantes. Inmigrantes que vienen de África o de algunos países de Latinoamérica. Y a esos inmigrantes me refiero a chusma, no a todos, ¿vale? Hay que separar el grano de la paja. A esa chusma, a esos delincuentes que vienen de otros países al nuestro a aprovecharse de él, son los que están degradando esos barrios. Y esto lo podéis ver. Si no, hacer un poco de memoria y ver cómo estaban los barrios donde antes vivían vuestros abuelos o vuestros padres, si tenéis cierta edad. Y os podéis dar cuenta que en 15, 20 años se han degradado muchísimo. Y aparte, que obviamente desde hace 15, 20, incluso 25 años aproximadamente,
pero sobre todo más o menos, diría yo, bajo mi opinión, 20 años, la criminalidad ha ido en aumento poco a poco, aumentando considerablemente en estos últimos 5, 10 años aproximadamente, ¿vale? Y esto es un hecho. Esto es un hecho. Aquí en España, mantener a un preso cuesta 2.000 euros al mes, o aproximadamente unos 70-71 euros al día. ¿De acuerdo? Para los que digáis, no, es que la prisión, eso de la reinserción social y toda esa cosa y todas esas mierdas funcionan. Mentiras, mentiras putas. Eso no funciona. Y os lo digo yo por el ámbito profesional. No funciona, ¿vale? Yo, por mi experiencia, he llegado a detener a gente que tiene 50, 60, 70 detenciones a sus espaldas. Y ahí sigue, respirando, ¿vale? En España no hay justicia. No hay justicia. La policía, nosotros en general, nos complicamos la vida. Muchos compañeros se revuelcan por los suelos para detener a un hijo de puta y al día siguiente ese hijo de puta está en la calle. Y cuando sale el juicio, no va a la cárcel. Y de cada 10 personas que se detiene, a lo mejor con un poco de suerte, 2, 3 va a prisión y el resto sigue en la calle. Y los que han ido a prisión, pues uno de ellos o dos seguramente en 1 o 2 años estén en la calle otra vez. Y así funciona esto. No hay castigos ejemplares en España. No hay justicia. Con la inmigración, veréis que una cuarta parte de los extranjeros que están en las cárceles son marroquíes. ¿Vale? De por sí, el 20 y pico por ciento, si no recuerdo más dónde lo leí, en algunos informes, aparte de lo que hay aquí, son extranjeros. ¿Vale? Pero es que además, aquí en España, hay como unos, yo estoy viendo la imagen, algo más de 6 millones de extranjeros en España. Algo más de 6 millones. Esto no quiere decir que todos sean delincuentes, ni mucho menos, ¿vale? Vuelvo a repetir, hay que separar el grano de la paja, ¿vale? De esa cifra, muchos, directa o indirectamente, son delincuentes. Muchos, ¿vale? Pero no hay que generalizar. Pero los hechos son los hechos. Aquí en España, los que más predominan extranjeros son colombianos y marroquíes, entre otros países. Y el problema viene en que los de origen africano, marroquíes, argelinos, etcétera, dan muchos problemas. Si Europa importa África, obtenemos África. Y son gente que no está civilizada. Son gente que viene de una cultura donde el civismo, la educación, el respeto, la disciplina, no entienden de ello. Y encima van a un país donde se les regala de todo. Donde un delincuente o un extranjero tiene más derechos que el español que ha trabajado toda su puta vida. Y esto son hechos. Y nadie lo va a refutar. Nadie. Porque son hechos. Son hechos. Y encima vienen y delinquen. Lo que veis ahí en la imagen son titulares de noticias en estos últimos años de cómo cierta población comete cientos de delitos impunes. Y todos de lo mismo. Vemos que las estadísticas lo demuestran, a pesar de incluso estar maquillados esos datos. Que ya os digo yo que están muy maquillados. Que no es una cifra real. Es mucho peor todavía. Y aún así no les queda más cojones que mostrar lo evidente. Que en España, desde hace ya unos años, la delincuencia va en aumento. Y en aumento. ¿Vale? Y sigue en aumento. Aquí, por ejemplo, os muestro que los delitos cometidos en el año 2021, en relación a la población, los extranjeros tienen un aumento significativo con respecto a los españoles. Los extranjeros, la chusma extranjera, mejor dicho, la chusma extranjera da muchos problemas. Este mapa, en su día, fue muy comentado y vemos como en algunas zonas
que están señaladas, a la izquierda los menas, a la derecha las violaciones, tienen una similitud, ¿vale? Hay relación. Por mucho que vengan aquí ciertos periodistas o ciertos políticos progres a decirte lo contrario. La realidad es la que es. Os recomiendo que sigáis este perfil, que se llama Una policía para el siglo XXI. Lo lleva un compañero mío. Le conocí en persona. Y es una persona, un compañero que dice las cosas como son. Y está siendo perseguido desde las instituciones por decir las verdades. Por decir verdades. Y sí, perseguido. En este país que se las da de que es muy garantista, que es democrático, que no es totalitario, que no es una dictadura. Y para mí lo es. Lo es y mucho. Porque se censura, no se permite hablar de ciertas cosas, no se permite dar ciertos datos, etcétera. Y mientras tanto, aquí la población de España pues sigue con las chorradas que los medios de desinformación nos meten. Mientras que en España siguen que si los precios al alza, que si la inflación, que si los delitos cometidos por delincuentes, por extranjeros, etcétera. Que todo va en aumento. Y aquí, mientras tanto, te desvían la atención con la mierda esta. Que encima manda cojones. Manda cojones que eso sea un acoso y lo otro no sea acoso. O que lo otro que hay abajo también no es acoso. ¿Vale? En España somos un país de hipócritas. Somos un país que tiene doble vara de medir. Y donde se ha montado un chiringuito de cojones. ¿Vale? Y esto podría haber otro programa entero, pero no lo voy a hacer porque no es un canal político este. Es un canal de preparacionismo. Pero esto hay que decirlo porque está ligado todo. Todo está ligado. ¿Vale? Porque mientras que todo pasa, la delincuencia sigue en aumento. Y siempre cometidos por los mismos. En su gran mayoría. ¿Vale? ¿Vale? La mayor parte de los delincuentes que cometen ciertos delitos son extranjeros. Marroquíes, argelinos, etcétera. Y esto es un hecho. Y ojo, no digo todos. Como he dicho ya en varias ocasiones, no hay que generalizar. Hay gente buena y hay gente mala. Pero por desgracia, los que vienen aquí en España, la mayoría son chusma. Os lo voy a repetir. Seguid a este perfil que os van a hacer abrir los ojos. ¿Vale? Tienen muchísimas publicaciones, muchísimos vídeos. Este señor, que lo dije, ha estado en el Congreso durante mucho tiempo, ha estado dando guerra a los políticos de turno y dice las cosas como son. Y por eso está siendo perseguido, se le ha abierto expedientes, etcétera. Bien, en cuanto al rumbo que toma España, pues mirad, desde mi humilde opinión, tal y como están las cosas, tanto el tema político, social y económico, porque todo al fin y al cabo guarda una relación, vamos a ir a este paso. ¿Recordáis Francia hace un mes o un mes y pico? Pues así vamos a acabar. Así vamos a acabar porque antes o después se va a llevar a cabo una de las peores crisis que va a haber en el mundo. Puede que suene un poco catastrófico, pero el mundo está a punto de estallar. Por lo menos ya no solo a nivel social, sino a nivel económico. ¿Vale? Y se está intentando ocultar. Y se va a producir una crisis similar o peor que la de 2008. Si a eso le sumas que la gente ya está hasta el cuello de deudas, de impuestos, pues cuando decían que tienen que cerrar ciertas empresas o que se van a la calle y no tienen dinero para poder comprar, para poder alimentar a su familia, para poder seguir cobrando las subvenciones de este tipo de chusma, que esa es otra, pues las calles se van a ver ardiendo, ¿de acuerdo? Y esto antes o después pasará. 5 años, 10 años, como mucho, de ahí no creo que pase. ¿De acuerdo? Espero equivocarme, sinceramente, espero equivocarme, pero desde mi humilde opinión, viendo cómo están las cosas y viendo la clase de chusma que hay en la sociedad, donde a los españoles de pie, a la mayoría, no le importa nada, viven su mundo de yuppie y mientras que no les afecte, pues pasan del tema, ¿no? Y siguen votando a lo que siguen votando, a la chusma socialista. Todo hay que decirlo. Porque tú podrás tener una ideología, podrás ser de izquierdas, podrás ser de derechas, pero si una persona y su gobierno lo está haciendo realmente mal,
coño, háztelo ver, háztelo ver. Yo respeto que cada uno sea de la ideología que sea, pero si alguien lo está haciendo mal, hay que cambiar. Hay que ser el objetivo de hacer autocrítica. Yo desde hace tiempo me he dejado de temas políticos, no hay ningún político que me pueda representar. Tengo más afinidad a uno que a otros, hay que decirlo, pero no lo he votado, ¿vale? No he ido a votar, ni lo voy a votar. Porque para mí, como he dicho antes, todos los políticos de ahora mismo en España son los mismos perros con distintos collares. Y para poder hacer una limpieza aquí en España, la única manera de limpiar toda esta chusma, limpiar todos los políticos y hacer las cosas bien desde el principio es haciendo una revolución. Y eso es impensable hoy en día. Y más con la sociedad aborregada que tenemos. Entonces, de poco va a servir. Yo solamente os digo que antes o después el país va a reventar. Y que va a haber revueltas sociales. Durante un tiempo. Días, semanas. Y es ahí cuando hay que estar preparados. La sociedad son borregos. La ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. ¿Vale? Y mientras tanto los medios de comunicación os mantienen ahí, agilipollados, apoyardados. Y a todo esto, la realidad es la que es. La criminalidad sigue al alza. Esto tocando el tema de la criminalidad, de la seguridad en España. Si hablamos de temas políticos, geopolítica, economía, pues es otra historia. Que os recomiendo que sigáis un programa, un canal de YouTube que se llama Solo Clima. Solo Clima hablan últimamente, en los 2 últimos meses o años, están hablando mucho de geopolítica y traen a ciertos colaboradores que son estudiosos del tema. Y la verdad es que, como mínimo, lo que dicen, como mínimo, es interesante. Y te hace verlo desde otra perspectiva que a lo mejor no lo estabais entendiendo. Y creedme que merece mucho la pena. Porque te muestran a lo que a mi parecer es lo que realmente está pasando en el mundo. Y que hay muchos intereses oscuros que no interesa que se sepa a la luz. ¿De acuerdo? Os lo recomiendo. Porque todo está ligado. Todo. Mi recomendación a todo esto. Preparaos. Prepararos. Nunca olvidéis de tener siempre vuestras mochilas de emergencia preparada con todos los materiales y suministros para sobrevivir, a ver, sobrevivir entre comillas, varios días. Idead un plan, buscad alrededor de vuestras ciudades pueblos muy cercanos que estén, entre comillas, a tiro de piedra, a 10, 15, 20 minutos en coche, ¿vale? Y intentar haceros con una casa, ¿vale? Si tenéis un casa o un familiar, un amigo, tenerlo en cuenta para poder dirigiros en caso de que ocurran revueltas sociales en la ciudad, ¿vale? Habrá tiempo para huir, pero será un tiempo corto. Una vez que pase ese tiempo va a ser peligroso salir a la calle, ¿vale? Si no tenéis ninguna casa de algún amigo o familiar, buscar casas abandonadas, que en los pueblos hay alguna que otra, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque tendréis que marcharos, tendréis que marcharos. Podéis ir a un hotel, sí, podéis ir a un hotel, pero a lo mejor esa idea lo han tenido otras 100 personas más y los hoteles están llenos. Tenéis que tener siempre una alternativa y a largo plazo, varios días o un par de semanas. Intentar siempre tener un medio de defensa, ¿vale? Un medio de defensa, vuelvo a repetir, defensa, que no ataque, defensa. Ya sea armas de fuego, cuchillos, bate de béisbol, gas pimienta, etcétera, ¿vale? Y aprender a usarlo, aprender a usarlo. Iros a pueblos cercanos, ¿vale? Con pocos habitantes. Tienen que ser pocos habitantes, porque si os vais a un pueblo de 20.000 habitantes, 15.000, estaréis en las mismas. Esas revueltas sociales pueden darse en los pueblos y va a ser peor. ¿De acuerdo? Iros a pueblos pequeños, de menos de 5.000 habitantes, ¿vale? Que de esos hay muchos, y sobre todo en la España profunda, por desgracia. En cuanto si tenéis comercios, sois autónomos y tal, reforzar vuestra seguridad, instalar cristales blindados, verjas especiales, ¿vale? Blindar vuestra seguridad.
Hablad con vuestra compañía de seguros hasta qué punto os cubren entre revueltas sociales. En vuestros coches igual, porque si lo tenéis a terceros, ante una revuelta social, os queman el coche y adiós coche. ¿Me explico? Tener todo afianzado, todo bajo control, aumentar esa seguridad, ¿vale? Hablar con vuestros seguros, reforzar vuestros comercios, reforzar vuestras viviendas, ¿por qué no? Vuestras casas, ¿vale? Y proteger a vuestras familias. Porque si esto pasa, que a mi manera de ver pasará, puede que sea similar a lo de Francia, puede que no, puede que dure solo unos días, puede que dure solo unas semanas, o quién sabe. Pero esto pasará, porque la crisis que se avecina es enorme. Lo llevan avisando de hace ya un par de años. La crisis que se avecina es infumable. Y solo es cuestión de tiempo de que reviente. ¿Vale? Los conflictos sociales, todo, la geopolítica a nivel global tiene mucho que ver. Y de ahí podéis sacar conclusiones. Y podéis más o menos prevenir qué posibles consecuencias puede tener para España. Os animo a que sigáis los canales estos que os he mencionado, Solo Clima y Una Policía para el Siglo XXI, que de verdad que no os va a defraudar y vais a ver ciertos aspectos que no conocíais, ¿vale? Y de esta manera os podéis preparar mejor. Y sobre todo vais a abrir bien los ojos. Vais a abrir bien los ojos de que esto no es lo que parece. A nosotros, en la policía, nos obligan a maquillar resultados, ¿vale? La policía maquilla resultados, maquilla la estadística. A la policía, y cuando digo a la policía hablo a los altos cargos politizados, les da igual que se resuelvan los delitos, no, lo que quieren es detenidos, aunque sean detenidos guarros, para aumentar la estadística. Los delitos leves casi no se investigan, solo quieren hacer detenidos. El resultado les da igual, les da igual. En la estadística de las denuncias que se recogen, se modifican. Se modifican, o bien se pasan un hurto, o bien se intenta extrapolar a otra localidad y le metes el tufo del aumento de la estadística a otra localidad, o incluso a otro país, ¿vale? Para lavarse las manos. Porque es una auténtica vergüenza esta institución. Y a mí me avergüenza actualmente ser policía. Yo entré en la policía con mucha motivación, con ganas de intentar cambiar las cosas, ¿vale? Como entran todos. Y yo sabía más o menos de qué iba el tema. Pero una cosa es que te lo digan, que lo veas tú de terceros, y otra cosa es verlo en primera persona y ver cómo funciona realmente todo. Y es una auténtica vergüenza. Una vergüenza de país y una vergüenza de sistema. No hay justicia, no hay nada. Y solo mueven el culo cuando les afecta a ellos. Mientras tanto les da igual a la ciudadanía. Les da igual a los ciudadanos. Y aquí, si se quiere limpiar todo en España, hace falta una revolución. Porque aquí en España habría que imponer cadena perpetua y a todos los criminales, terroristas, delincuentes reincidentes de delitos graves y menos graves, a toda esta gentuza, ejecutarlos. Con castigos ejemplares, ejecutarlos. Y a los que cometan delitos leves o de ciertas características, no hacer papeleo, no hacer juicios, porque unas cuantas hostias quitan muchas tonterías. Y volver a lo que se hacía antes. Más mano dura, menos burocracia, menos leyes tan garantistas y la sociedad estará mucho mejor. Esa es mi manera de ver. Podría seguir hablando, pero no lo quiero alargar más. Aparte que no puedo realizar vídeos de más de 30 minutos. En fin, esto lo quería comentaros. Espero que os haya gustado. Que nadie se sienta ofendido. Ya os digo que hay que separar el grano de la paja. Espero haberme explicado bien. Y nada más. Muchísimas gracias a todos y un saludo.